La noche estaba tranquila en el solitario puesto avanzado, el tipo de silencio que presionaba el pecho de un hombre y le hacía sentir el peso del espacio mismo. James vivía allí con un solo compañero, un perro leal llamado Rex. Las estrellas de arriba brillaban como fuego frío, pero en el suelo el aire se sentía pesado. James se había acostumbrado al silencio. Después de la larga guerra entre los humanos y el imperio alienígena, muchos asentamientos fueron abandonados. Solo quedaron unos pocos puestos avanzados como el suyo. A él le gustaba la paz. Le gustaba estar lejos del ruido, pero esa noche la paz se rompió. Rex comenzó a ladrar, no el ladrido juguetón que usaba para exigir comida o atención. Esto fue agudo, urgente y profundo. James se sentó en su litera. Su mano alcanzó el viejo rifle que estaba apoyado contra la pared. Rex ladró de nuevo, más fuerte esta vez, y arañó la puerta. «Tranquilo, muchacho», susurró James. Pero su corazón ya había empezado a acelerarse. El puesto de avanzada estaba rodeado de un bosque salvaje, repleto de sombras y extrañas plantas alienígenas. Nada bueno salía del bosque por la noche. James había aprendido mucho, pero Rex no se detendría. Sus gruñidos eran bajos y su pelaje se erizaba como púas. James abrió la puerta lentamente. El aire frío entró corriendo y la noche olía a tierra húmeda y a peligro. Rex salió disparado de inmediato, con la nariz pegada al suelo y la cola rígida. James le siguió, el rifle apretado en sus manos. El sonido del bosque estaba vivo. Susurro de hojas, gritos de insectos lejanos, pero debajo de todo, hay algo más. Algo roto. Algo respirando pesadamente. «Muéstramelo, Rex», murmuró James. El perro corrió hacia adelante, deteniéndose solo para mirar hacia atrás y asegurarse de que James lo seguía. Sus ladridos se hicieron más agudos a medida que se adentraban en la oscuridad. La luz del puesto avanzado se desvaneció detrás de ellos, tragada por el bosque. James sintió el viejo miedo arrastrándose por su estómago. Recordó batallas de antaño, cuando los mismos sonidos de la noche ocultaban a los enemigos que esperaban para atacar. Apretó más el rifle. De repente, Rex se detuvo. Su ladrido se convirtió en un gruñido constante. James se acercó y levantó el rifle. Sus ojos recorrieron la maleza. Al principio no vio nada, solo espesas enredaderas que brillaban débilmente a la luz de la luna. Entonces notó una forma oscura desplomada contra un árbol caído. James se quedó paralizado y con la respiración atrapada en el pecho. No era un animal. No era una máquina rota. Era un cuerpo extraño. La figura yacía mitad en la sombra, mitad bajo una pálida luz plateada. Su piel era extraña, arrugada y brillaba débilmente en líneas que le cruzaban el pecho. La armadura estaba rasgada y la sangre se filtraba oscura y espesa hacia el suelo. El extraterrestre todavía estaba vivo y respiraba con dificultad. Rex jadeó y dio un paso adelante. Su cola se movía lentamente, pero sus orejas eran afiladas. Miró al extraterrestre, luego a James, como si esperara una orden. El corazón de James latía con fuerza. Él conocía a esta especie. Había luchado contra ellos hacía años. Aunque eran enemigos, crueles y despiadados en la batalla, había hombres muertos bajo sus espadas. Y ahora uno de ellos yacía a sus pies, herido e indefenso. El rifle se sentía más pesado en sus manos. Un solo apretón del gatillo y terminaría. Ningún riesgo, ningún peligro, solo silencio de nuevo. Esa fue la elección segura, la elección inteligente. Pero Rex se acercó y se sentó junto al extraterrestre, con los ojos fijos en James, no con miedo, sino con confianza, como diciendo, «Este necesita ayuda». James negó con la cabeza y susurró, «¿Por qué, muchacho? ¿Por qué él?». El alienígena gimió débilmente, removiéndose. Sus ojos se abrieron por un instante. Brillantes ojos alienígenas llenos de dolor, pero también de algo más. Algo casi humano. Luego se cerraron de nuevo.
James bajó su rifle unos centímetros. Su pecho ardía con conflicto. ¿Era este el destino? ¿Era esta una trampa? ¿O era este el comienzo de algo que aún no podía ver? La noche lo oprimía. El bosque se sentía aún más oscuro ahora. Rex ladró una vez, agudo y claro, sacando a James de sus pensamientos. Y en ese ladrido, en ese sonido leal, James comprendió. Fuera lo que fuese, su vida nunca volvería a ser la misma. James permaneció en silencio, con el rifle pesado en sus manos. Rex se sentó junto al alienígena, golpeando ligeramente la cola como si ya hubiera tomado su decisión. James miró fijamente la extraña figura en el suelo, sangre oscura contra la tierra pálida. La armadura del alienígena estaba agrietada, mostrando heridas que parecían profundas y dolorosas. Durante años, a James le habían dicho que estos seres eran enemigos, asesinos despiadados que no mostraban piedad. Había visto sus máquinas de guerra, sus flotas arrasando colonias humanas. Había visto caer a camaradas en batalla. Y, sin embargo, allí estaba uno de ellos respirando débilmente, frágil, roto. James se arrodilló lentamente, su aliento se empañó en el frío aire nocturno. Extendió la mano y tocó el cuello del alienígena con dedos cautelosos. Un pulso, débil pero constante. Rex meneó la cola ante el pequeño movimiento. ¿Por qué me trajiste aquí, muchacho?, susurró James. Su voz sonó extraña en sus propios oídos, mitad ira, mitad asombro. El alienígena se movió ligeramente, dejando escapar un suave gemido. Sus párpados se agitaron, revelando unos ojos brillantes por solo un segundo. Había confusión en ellos, miedo y algo más que James no pudo identificar. Luego se cerraron de nuevo. James retiró la mano rápidamente. Quería levantarse e irse, alejarse y olvidar. Ya no era su problema, ya no era su guerra. Pero Rex jadeó, presionando su hocico contra el brazo del alienígena. El perro se negó a moverse. El bosque a su alrededor estaba lleno de sonidos nocturnos, llamadas lejanas de criaturas extrañas, el susurro de movimientos ocultos. James sintió inquieto. Si habían dejado morir a este alienígena, ¿quién más podría estar buscándolo? Soldados enemigos, cazadores o, peor aún, máquinas programadas para terminar lo que había comenzado. Lo inteligente sería terminarlo ahora. Un disparo y se acabó el peligro. Pero cuando James levantó el rifle, Rex gruñó bajo en advertencia. El hombre parpadeó sorprendido. Su propio perro estaba de pie frente a él. James suspiró y volvió a bajar el arma. Se sentía atrapado entre su propio miedo y la extraña lealtad de su perro. Observó al alienígena más de cerca. La armadura estaba marcada con símbolos extraños. Algunas partes brillaban débilmente. Parecía un soldado, pero no del tipo que James recordaba de la guerra. Este no llevaba armas, ni espadas. James tocó la armadura rota cerca del pecho. Sus dedos volvieron a enrojecerse. La herida era profunda, demasiado profunda para que el alienígena sobreviviera mucho tiempo sin ayuda. Esto es una locura, murmuró James. No tenía motivos para ayudar, ninguna promesa de seguridad si lo hacía. Pero aún así, sus manos se movieron, presionando la tela de su mochila contra la herida. El alienígena se estremeció débilmente, pero no se resistió. Rex lamió la cara del alienígena como si intentara consolarlo. James negó con la cabeza. «Estás loco, perro». Levantar al alienígena fue más difícil de lo que esperaba. El cuerpo era pesado, más alto que James. La armadura añadía peso, pero James se obligó a llevarlo paso a paso de vuelta al puesto de avanzada. Rex permaneció cerca, con el oído atento, la vista atenta a las sombras del bosque. La noche parecía más larga ahora. Los árboles susurraban al viento, y James no podía quitarse de encima la sensación de ojos invisibles observándolo. Cada paso se sentía peligroso, como si algo estuviera esperando a que fallara. Finalmente,
El pequeño puesto de avanzada apareció a la vista, sus tenues luces brillando débilmente contra la oscuridad. James empujó la puerta y entró tambaleándose con el alienígena. Depositó la figura herida con cuidado en su litera, con el corazón acelerado. El alienígena respiraba con dificultad, cada sonido áspero. James retiró más de la armadura agrietada, revelando una piel extraña que latía débilmente con luz. Nunca había visto uno tan de cerca. Al menos no vivo. Rex se acurrucó junto a la litera, negándose a separarse del alienígena. James sirvió agua en una taza, con las manos temblorosas. No sabía si acababa de salvar una vida o si había invitado al peligro a su hogar. El pecho del alienígena subía y bajaba, apenas estable. James se sentó en una silla, mirando la figura. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Por qué estaba este alienígena allí? ¿Por qué solo? ¿Por qué herido? Se recostó, el cansancio tirando de su cuerpo. Su rifle descansaba cerca, a su alcance. Se dijo a sí mismo que observaría. Se dijo a sí mismo que no dormiría. Pero en el silencio del puesto de avanzada, con Rex vigilando tanto al hombre como al extraño, James cerró los ojos solo por un momento, y afuera, en lo profundo del bosque, algo se movió. La mañana llegó lentamente, una luz grisácea se derramaba en el puesto de avanzada a través de la pequeña ventana. James se sentó encorvado en la silla, con el rifle sobre las rodillas. Tenía los ojos pesados por la falta de sueño, pero no se había atrevido a descansar. Toda la noche, había escuchado la respiración entrecortada del alienígena, medio esperando que se detuviera, medio temiendo que continuara. Rex yacía acurrucado a sus pies. Su cola se movía ligeramente cada vez que la figura herida se movía o gemía. Para el perro, no había duda. Rex ya había decidido que valía la pena salvar a este extraño. Pero a James, la decisión lo estaba destrozando. El alienígena se movió de nuevo, abriendo los ojos por un breve instante. Eran extraños, brillando débilmente con una luz que parecía viva. James sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando esos ojos se clavaron en su rostro. No había odio allí, ninguna amenaza, solo dolor y confusión. Entonces los ojos se cerraron una vez más. James se recostó con un profundo suspiro. Había luchado contra estos seres antes. Había visto sus naves de guerra destrozar flotas humanas. Había visto aldeas quemadas. Sin embargo, ahora uno de ellos estaba allí indefenso, sangrando en su litera. ¿Qué clase de idiota mantendría con vida a semejante enemigo? Se puso de pie, paseando por la pequeña habitación. Sus botas resonaron suavemente contra el suelo metálico. Sus manos temblaban de ira, de miedo, de duda. Se detuvo y miró fijamente al alienígena. «No deberías estar aquí», murmuró. «Tú eres la razón por la que hombres como yo lo perdimos todo». Pero Rex gimió suavemente, levantando la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de James, llenos de confianza y una silenciosa orden. Era como si el perro le dijera, «Haz lo correcto». James se apretó la cara con las palmas de las manos. El corazón le latía con fuerza por el peso de la decisión. Podía acabar con ello ahora, apretar el gatillo y enterrar el cuerpo en el bosque. Nadie lo sabría jamás. Nadie lo culparía jamás. Y, sin embargo, no se movió. En cambio, se encontró recogiendo agua limpia, rasgando tiras de tela, mezclando hierbas que una vez había usado para sus propias heridas. Sus manos trabajaban automáticamente, como si una fuerza invisible las guiara cuando presionó la tela contra el pecho del alienígena. La figura se sacudió ligeramente, y un suave gemido se escapó de sus labios. Rex lamió el brazo del alienígena como para calmar el dolor. James apretó la mandíbula. «Tienes suerte de que le caes bien», murmuró. Hora tras hora, James trabajaba, limpiando las heridas, retirando trozos de armadura destrozados, vendando. Sus pensamientos luchaban entre sí a cada paso. En un momento,
Estaba seguro de que estaba cometiendo un error. Al siguiente, no podía imaginarse dejando morir a la criatura. Por la tarde, la respiración del alienígena se volvió más regular, superficial, pero ya no. Desesperado, James se recostó, secándose el sudor de la frente. Se sentía agotado, no por el trabajo, sino por la lucha dentro de su propia mente. Miró fijamente al extraño, preguntándose qué pasaría si se despertaba e intentaba matarme. ¿Y si su gente venía a buscarme? El bosque exterior parecía estar lleno de movimiento oculto, las sombras más densas de lo habitual. James lo sentía en lo más profundo de sus huesos. El peligro no estaba lejos. Algo observaba, algo esperaba. Aún así, cuando miró a Rex, que yacía protector junto al alienígena, James sintió una opresión en el pecho. Durante años, había vivido solo, endurecido por la guerra y el silencio. Ahora, por primera vez, se preguntaba si este enemigo roto podría traer algo más que peligro. Tal vez respuestas, tal vez un cambio. Volvió a sentarse en la silla, con el rifle a mano. Había tomado una decisión. Mantendría con vida al alienígena, al menos hasta que comprendiera por qué el destino lo había colocado allí. Al caer la noche de nuevo, James se susurró a sí mismo: este no es solo un soldado herido. Esto es algo más grande. Y afuera, mucho más allá de los árboles, el débil zumbido de las máquinas resonaba en el aire frío. Los buscadores se acercaban, acercándose cada hora que pasaba. La segunda noche fue más pesada que la primera. El puesto de avanzada ahora parecía más pequeño, lleno del sonido de una respiración extraña y del peso de preguntas no formuladas. James se sentó en su pequeña mesa, mirando al extraterrestre que yacía en su litera. Las vendas que había puesto estaban teñidas de un color oscuro, pero el sangrado había disminuido. Rex yacía acurrucado cerca de la puerta, con las orejas moviéndose ante cada sonido del exterior. El perro no había dormido bien desde que encontró al extraño. Cada ruido que provenía del bosque le hacía levantar la cabeza y gruñir en voz baja. James también lo sintió, una presión en el aire, como si la noche misma ocultara ojos que los observaban. Se inclinó más cerca del extraterrestre, estudiando las crestas a lo largo de su piel, que brillaban débilmente como líneas de fuego debajo de la carne. Nunca había visto a uno de su especie tan de cerca, no de esta manera. En la guerra, habían sido figuras distantes detrás de armaduras y armas. Habían sido monstruos, sin rostro y despiadados. Ahora bien, este parecía casi frágil. Entonces el extraterrestre se movió, sus labios se movieron, susurrando palabras que James al principio no entendió. La voz era débil, casi quebrada, pero el sonido tenía un ritmo extraño. James frunció el ceño y se acercó más. «Habla despacio», dijo, aunque dudaba que el extraterrestre pudiera oírlo. Las palabras volvieron a sonar, esta vez más claras, no en la lengua extranjera sino en un inglés áspero y entrecortado. «Peligro. Ya voy. No es seguro». James se congeló y entrecerró los ojos. «¿Qué peligro?», susurró. El extraterrestre tosió. El sonido fue áspero y doloroso. Sus ojos se abrieron de golpe y brillaron débilmente en la tenue luz. «Los cazadores me buscan». Su voz era pesada y cada palabra expresada a través del dolor. «Si te encuentran, te matan también». James sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Había sospechado que había algo ahí fuera, pero oírlo confirmado hizo que el silencio exterior fuera más aterrador. Miró a Rex, cuyas orejas ya estaban levantadas y el gruñido retumbaba bajo. «¿Por qué te están cazando?», James preguntó. Su voz era aguda y exigente. Los labios del extraterrestre temblaban como si quisiera hablar, pero temiera las palabras mismas. «Por fin», susurró, «me escapé». Sus ojos se cerraron nuevamente y su cuerpo tembló débilmente. James se reclinó, la silla crujió y la palabra resonó en su mente. «Escapó». ¿Escapado de qué? ¿De su propio pueblo? ¿De una prisión?
¿De una misión que salió mal? Fuera lo que fuese, lo había seguido hasta aquí. Por primera vez en años, James sintió el sabor de la guerra en su lengua. Ese amargo borde del peligro acercándose. Se quedó de pie y comprobó, mientras su rifle cargaba nuevas balas con manos firmes. Su corazón latía con fuerza, pero ahora no con ira sino con fría disposición. Rex ladró de repente, fuerte y agudo. El sonido resonó por todo el puesto avanzado como una alarma. James se giró hacia la ventana. Sus ojos recorrieron el árbol. Al principio solo vio sombras. Entonces, tenues luces rojas parpadearon entre los árboles, moviéndose lenta y deliberadamente, como drones. James maldijo en voz baja y apretó el rifle con más fuerza. Si eran drones, los soldados no andaban muy lejos. Miró de reojo al extraterrestre que yacía inmóvil, susurrando suavemente en su propia lengua. Palabras que James no pudo entender. El puesto de avanzada ya no parecía seguro. Había traído la guerra de nuevo a su vida al salvar a este extraño. Ahora el bosque se cerraba sobre él. Se arrodilló junto a Rex y apoyó una mano en el cuello del perro. «Está empezando de nuevo, muchacho», susurró. Rex gruñó en voz baja, con los ojos fijos en las luces rojas del exterior. James regresó a la litera y se quedó mirando al extraterrestre. Su voz era baja pero feroz. «Si has traído tu guerra a mi puerta, más vale que valga la pena». Los ojos del extraterrestre se abrieron de nuevo, débiles pero firmes esta vez. Susurró solo una palabra más, una palabra que provocó escalofríos en la piel de James. «Consejo». Luego volvió a caer en el silencio, dejando a James preguntándose si los susurros de la guerra eran mucho más grandes que un soldado herido en su cama. Y afuera, las luces rojas se hicieron más brillantes, acercándose con cada segundo que pasaba. El puesto de avanzada volvió a estar en silencio, pero no era la paz que James conoció una vez. Era el silencio que precede a la tormenta, de esos que tienen peso. Rex se sentó cerca de la litera del extraterrestre, con el oído atento y los ojos moviéndose entre su amo y el extraño. El resplandor de la piel del alienígena pulsaba débilmente en las tenues brasas ocultas bajo las cenizas. James se apoyó contra la pared, con el rifle apoyado en su regazo, su mente llena de preguntas y la palabra consejo aún resonaba en sus pensamientos. Sabía que el extraterrestre había revelado más de lo que pretendía, y James sabía que algo peligroso se avecinaba. El extraterrestre se movió y gimió mientras se incorporaba ligeramente. James levantó el rifle instantáneamente, apuntando a la figura. Su dedo se quedó cerca del gatillo. «No te muevas», advirtió. Su voz era dura, casi fría. Los ojos brillantes del extraterrestre se abrieron, débiles pero firmes. Miró el rifle, luego a James. Sus labios se movieron lentamente. «Me salvaste». Las palabras eran entrecortadas, pesadas y con acento. «Pero tú no confías en mí». James soltó una risa aguda, amarga y seca. «Confía. Tu gente mató a la mía. Quemaste colonias, destruiste flotas. Sería un tonto si confiara en ti». El extraterrestre bajó la mirada y su respiración se volvió superficial. «La guerra miente», susurró. «No todos lo querían». Ladró Rex suavemente, moviendo la cola una vez. Se acercó al extraterrestre como si quisiera ofrecerle consuelo. James sintió que la ira crecía en su interior. «No lo hagas», le espetó a Rex. «No te atrevas a olvidar lo que son». Pero Rex lo ignoró, presionando su nariz suavemente contra el brazo del extraterrestre. El extraterrestre levantó una mano temblorosa y la dejó reposar sobre la cabeza del perro. Por un momento, algo pasó entre ellos. Un vínculo tácito que James no podía comprender. James apretó los puños. Su corazón estaba desgarrado. Una parte gritó que estaba cometiendo el mayor error de su vida. Otro susurró que tal vez, solo tal vez, Rex vio algo que él no podía ver. La voz del extraterrestre rompió el silencio. «Vendrán si me encuentran. Tú también mueres».
Sus ojos parpadearon y se encontraron con los de James. Pero si me dejas ir, me casarán. Tú vives, James entrecerró los ojos. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que te lleve al bosque y te arroje a tus propios cazadores? El extraterrestre meneó la cabeza débilmente. No, te necesito. Su voz era débil, casi desesperada. ¿Conoces este mundo? No. Si quiero vivir, debes ayudarme. James se acercó más y presionó el cañón del rifle contra el pecho del alienígena. Dame una razón por la que no debería matarte ahora mismo, gruñó. El extraterrestre no se inmutó. Sus ojos brillaron más fuertes y firmes. Porque si me matas, la guerra nunca termina. Sus palabras fueron duras a pesar de la debilidad de su voz. Tengo pruebas. Evidencia de mentiras, corrupción. Tu gente. Mi gente. Ambos traicionados. James se quedó congelado. Su pecho se apretó. Quería llamarlo locura. Miente para salvar su propia vida. Pero la voz del extraterrestre no contenía ningún truco, solo dolor y verdad. Rex ladró de nuevo, esta vez más fuerte. Se paró entre James y el extraterrestre, con la cola rígida y las orejas levantadas. El mensaje fue claro. El perro había elegido un bando. James bajó el rifle lentamente, con la ira hirviendo en su interior. Sea, Rex, murmuró. Su perro le había obligado a actuar. Ahora no podía apretar el gatillo. No con esos ojos leales mirándolo. El extraterrestre se echó hacia atrás. Agotado de hablar, su voz casi se había ido. Confía en su elección, susurró. Si te alejas ahora, eliges la guerra. Si ayudas, tal vez la paz. James se dio la vuelta, agarrando el rifle con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Odiaba la elección. Odiaba el riesgo. Pero en el fondo, él sabía la verdad. Su perro nunca se equivocaba. Por primera vez, James habló no como un soldado, sino como un hombre. Su voz era baja y cargada de conflicto. Si me traicionas, acabaré contigo yo mismo. El extraterrestre asintió lentamente, cerró los ojos y estabilizó su respiración. Y en ese frágil momento, la confianza, fina como el cristal, afilada como una espada, nació entre ellos. Afuera, el bosque volvió a cambiar. Las luces rojas parpadeaban débilmente en la distancia, acercándose cada vez más con cada noche que pasaba. La noche presionaba contra los muros del puesto avanzado como un ser vivo. James apenas se movió de su silla, con su rifle siempre a su alcance. El extraterrestre dormía intranquilamente en la litera, susurrando en una lengua extraña. Su piel brillante pulsaba débilmente con cada respiración superficial. Rex yacía entre ellos. Un guardián silencioso. James no podía descansar. Cada sonido del exterior lo ponía tenso. Cada destello de luz roja en los árboles le recordaba el peligro. Continuó repitiendo las palabras del extraterrestre en su mente. Prueba. Corrupción. Paz. ¿Era cierto o solo un truco para mantenerse con vida? Cuando amaneció, una luz pálida se derramó sobre la pequeña habitación. James se puso de pie lentamente, estirando los músculos doloridos. Se quedó mirando al extraterrestre, preguntándose cuánto tiempo más podría mantenerlo allí sin ser descubierto. Los buscadores no se detendrían. Si atraparan al extraterrestre dentro de su puesto de avanzada, llamarían traidor a James. El extraterrestre se movió y abrió sus ojos brillantes. Su voz era débil, pero más clara que antes. «Tú no me crees», dijo. Las palabras llevaban una triste certeza. James entrecerró los ojos. «¿Por qué debería? Eres mi enemigo. Esperas que lo arriesgue todo porque susurra sobre la paz». El extraterrestre tosió, haciendo una mueca de dolor mientras el dolor sacudía su cuerpo. Los líderes enemigos nos dijeron que necesitaban la guerra. Necesitaban miedo. Tú y yo. Somos soldados. Nunca elegimos. James dudó y sintió una opresión en el pecho.
Recordó a sus amigos que habían muerto y sus gritos resonaron en su memoria. ¿Realmente habían sido sacrificados por mentiras? Desechó ese pensamiento, negándose a permitir que la duda lo debilitara. Rex ladró de repente, fuerte y urgente. James corrió hacia la ventana. Su corazón se encogió. Entre los árboles, las luces rojas parpadeaban cada vez más cerca, lentas y deliberadamente. Los cazadores estaban cerca. James apretó los dientes y se volvió hacia el extraterrestre. Si te mantengo aquí, te encontrarán a ti y a mí también. Entonces dime, ¿vale la pena salvarte? ¿O simplemente me estás arrastrando hacia la muerte? El extraterrestre sostuvo su mirada, firme a pesar de la debilidad de su cuerpo. Si me encuentran silenciarán la verdad. Si me escondes, tal vez la verdad sobreviva. Pero deberás elegir, aliado o verdugo. James sintió el peso de la elección aplastarlo. Si entregaba al extraterrestre, éste estaría a salvo, pero atormentado. Si le ayudaba, le perseguirían por traición. Sus manos temblaban mientras bajaba el rifle. Murmuró James en voz baja. No confío en ti, pero tampoco confío en ellos, asintió lentamente el extraterrestre, con voz casi tranquila. Entonces somos aliados. Por ahora, James odiaba la palabra, pero le parecía la adecuada. No tenía a nadie más, ni ejército, ni mando. Solo su perro y este extraño herido que guardaba secretos más grandes que ambos. Rex meneó la cola y emitió un ladrido corto, como si confirmara la decisión. James se arrodilló y le acarició la cabeza al perro. Has empezado algo que no puedo terminar. Vaya, dijo en voz baja. Se puso de pie nuevamente, moviéndose rápidamente ahora, empacando suministros, revisando armas. Si vinieran los cazadores, el puesto avanzado no resistiría. Tuvieron que mudarse. El extraterrestre intentó sentarse pero gimió de dolor. James lo atrapó antes de que cayera. Si quieres sobrevivir a esto, tienes que moverte. No más quedarse en la cama. Su voz era áspera, pero no desagradable. El extraterrestre asintió débilmente. Lo intento. Con esfuerzo, James lo ayudó a ponerse de pie. El peso del extraterrestre caía sobre él con fuerza, pero paso a paso lo lograron. Rex volaba a su alrededor con las orejas alerta y la nariz en el aire. La decisión había sido tomada. No había vuelta atrás. James susurró en voz baja, más para sí mismo que para cualquier otra persona. Enemigo o aliado, pronto lo sabré. Y cuando salieron al frío bosque, las luces rojas parpadearon más cerca y las sombras se movieron con precisión silenciosa. La caza había comenzado. El bosque estaba más oscuro de lo habitual, aunque el sol apenas había empezado a salir. Los árboles altos bloqueaban la mayor parte de la luz y la niebla se aferraba al suelo como una manta pesada. James se movió con cuidado, sosteniendo al alienígena herido con un brazo y sosteniendo su rifle con el otro. Rex abrió el camino, con la nariz pegada al suelo y las orejas moviéndose ante cada sonido. Cada paso era lento, difícil. El extraterrestre se apoyaba pesadamente en James, su respiración era corta y tensa. Cada vez que tropezaba, Rex se detenía y ladraba suavemente, esperando hasta que lo alcanzaran. Los agudos ojos del perro escudriñaban las sombras, siempre buscando. James susurró, «¿Oyes algo, muchacho?» Pero no necesitaba una respuesta. Él también podía sentirlo. Algo los estaba siguiendo. El débil zumbido de las máquinas zumbaba entre los árboles, a veces cerca, a veces lejos. Los extraterrestres hablaron débilmente. «Cazadores. Rastrean energía, armadura, mi sangre». Sus venas brillantes latían débilmente bajo las vendas. James maldijo en voz baja. «Eres un maldito faro». Rex se quedó, paralizado de repente, con la cola rígida y el cuerpo agachado. Su gruñido resonó profundamente en su pecho. James levantó el rifle, con el corazón latiendo con fuerza.
La niebla que tenían delante se movió y tenues luces rojas parpadearon entre los árboles, avanzando lenta pero seguramente hacia ellos. Abajo, siseó James, arrastrando al alienígena tras un tronco caído. Rex se quedó al frente, mostrando los dientes. Sus ojos nunca abandonaron las sombras. Las máquinas pasaron. 3 drones volando bajo, con sus sensores rojos recorriendo el suelo del bosque. James contuvo la respiración mientras el cuerpo tembloroso del extraterrestre presionaba contra él. Rex no se movió, ni siquiera una pata, solo su gruñido vibrando suavemente en el aire. Un dron se detuvo y su luz se cernió peligrosamente cerca. Las orejas de Rex se movieron, su gruñido se hizo más profundo, pero no ladró. Esperó, esperando el momento exacto. El dron cambió de dirección y siguió adelante. El zumbido se desvaneció en la distancia. James exhaló temblorosamente, secándose el sudor de la frente. «Buen chico», susurró, rascando el pelaje de Rex. Los ojos del extraterrestre brillaban débilmente. «Tu animal nos salvó», susurró. James miró a Rex y asintió. «Tiene instintos mejores que cualquier escáner». Rex ladró una vez, corto y fuerte, luego trotó hacia adelante. Su cuerpo se movía con un propósito, como si ya supiera a dónde ir. James frunció el ceño. «¿A dónde nos llevas, muchacho?» Siguieron adentrándose en el bosque, sorteando rocas y atravesando espesas enredaderas. El extraterrestre tropezaba a menudo, pero Rex nunca disminuyó la velocidad. Se detenía, miraba hacia atrás y ladraba hasta que James y el extraterrestre lo alcanzaban. Pasaron las horas, el bosque se volvía más extraño, los árboles se retorcían en formas antinaturales, su corteza brillaba débilmente con marcas antiguas. James frunció el ceño y pasó la mano por uno de ellos. «Estos no son solo árboles», murmuró. Los ojos brillantes del extraterrestre se abrieron. Su voz transmitía admiración a pesar de su debilidad. «Antiguos, ruinas, más antiguos que los de su especie, más antiguos que los míos», ladró Rex con entusiasmo, guiándolos hacia un claro. En el centro se alzaba un enorme arco de piedra, medio enterrado en musgo y enredaderas. Extraños símbolos brillaban tenuemente en su superficie, latiendo como un latido. James se quedó mirando conmocionado. «¿Qué demonios es esto?» El alienígena tocó la piedra con dedos temblorosos. Su voz era reverente. «Una puerta oculta. Prohibido, mi gente. Temedlo, los vuestros». Nunca lo supieron. James apretó el rifle con más fuerza. Sus instintos gritaban. Esto era peligroso. Sin embargo, Rex meneó la cola, ladrando alegremente, rodeando el arco como si los hubiera guiado hacia algo importante, algo destinado a ser encontrado. El alienígena se volvió hacia James, con voz débil pero firme. «Este lugar no es un accidente, tu perro. Déjanos aquí. Él lo sabe». James miró a Rex, quien permanecía orgulloso ante el arco brillante, con las orejas erguidas y los ojos brillantes. Era como si el perro siempre hubiera sabido el camino, como si el instinto los hubiera guiado. A este mismo lugar. Por primera vez, James se preguntó si esto era más que supervivencia. Quizás Rex los había arrastrado a algo más grande que el hombre y el alienígena, algo antiguo, algo peligroso. Y en algún lugar más allá de la niebla, las máquinas del cazador zumbaban con más fuerza, acercándose.